Imagina esto. Estás en el peor momento de tu vida acusado de algo que no hiciste. La única esperanza, la prueba irrefutable, está en tu celular. Un video que te sitúa a 5 kilómetros del lugar del supuesto crimen, con la fecha y hora exactas y hasta la geolocalización. Lo presentas en el tribunal, confiado, pero el juez, con una mirada cansada, apenas lo roza con la vista. ¿Cómo sabemos si eso no fue grabado antes, después o si lo editaste? Te pregunta. Y sin más, sentencia. Culpable. ¿Te suena a pesadilla? Pues es la cruda realidad para muchísimas personas. Hoy vamos a desmenuzar por qué esa prueba digital que crees inquebrantable, esa que con tanto celo guardaste en tu móvil, puede valer menos que cero frente a un tribunal. Y, lo más importante, ¿cómo diablos evitar que tu futuro, tu libertad, tu reputación, dependan de un simple clic que, legalmente hablando, se dio mal? Porque créeme, en el mundo digital de hoy, la verdad tiene que ser más que evidente. Tiene que ser demostrable bajo la lupa de la ley, con una cadena de custodia inquebrantable y un análisis forense riguroso. Conoce a Javier, un repartidor de 29 años, de esos que se ganan la vida sobre dos ruedas bajo el sol, la lluvia y a veces la indiferencia. Para protegerse en la calle, para tener un registro de sus entregas, Javier siempre llevaba su casco con una GoPro grabando todo su recorrido. Un día cualquiera, la noche del 3 de abril, su cámara capturó cada detalle. Entró a un centro de distribución a las 22:00, firmó la lista de entregas, charló un momento con el guardia y salió exactamente a las 22:14. Un turno más, una entrega más. 13 minutos después, a las 22:27, el mundo de Javier se vino abajo. La policía lo intercepta. Hay una denuncia por robo con violencia y en pandilla en una gasolinera a 8 kilómetros de distancia. Javier, en shock, pero con una chispa de alivio, piensa: estoy salvado, tengo la filmación, mi GoPro me respalda. 10 días después, en pleno juicio, Javier presenta su archivo digital, un video nítido, con marcas de tiempo y coordenadas GPS incrustadas. Parecía la evidencia perfecta, ¿verdad? La fiscal, sin embargo, con una sonrisa que denotaba demasiada experiencia, lo miró y dijo sin pestañear: Su señoría, no hay cadena de custodia. Este clip puede ser un montaje, una simulación o simplemente no corresponder a la fecha y hora que se alega. El juez, con un gesto de resignación, apartó la prueba. La sentencia fue demoledora: 5 años y medio de prisión. Javier lleva ya 11 meses encerrado mientras su abogado, con el alma en un hilo, prepara el recurso. Su error, el que le costó su libertad, no fue la falta de prueba. Claro que tenía prueba. Su error fue creer que la verdad digital, por muy clara que fuera, se defiende sola en un tribunal. Que un video de su GoPro, sin más, bastaría para desbaratar una acusación. No entendió que en el laberinto legal, la tecnología es solo una herramienta. El proceso, la validación, la forma en que se presenta es lo que realmente cuenta, y esa lección la está aprendiendo de la forma más dura posible. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso pensado: si lo tengo en mi móvil es mío y es verdad? Es una creencia tan arraigada como falsa, y es la trampa en la que la mayoría de la gente cae. Vivimos en la era de la inmediatez, donde una foto, un mensaje o un video se siente como la verdad absoluta. Pero los tribunales, amigos míos, no viven en esa era. Ellos operan bajo un paradigma de escepticismo, de duda razonable. Cuando presentas un archivo digital, la primera pregunta que se hace no es ¿qué dice esta prueba?, sino ¿quién garantiza que esto no lo copiaste, editaste, manipulaste o incluso comprimiste de forma que alterara su esencia original? Y es justo en esa brecha, en ese abismo entre la percepción popular y la exigencia judicial, donde se deciden libertades, fortunas y reputaciones. Por eso, entender esto es crucial. Déjame darte algunos ejemplos cotidianos que, sin darte cuenta, podrían arruinar tu mejor evidencia. Una captura de pantalla de WhatsApp. Por sí sola, en la mayoría de los casos, es como el papel higiénico en una sala de audiencias. ¿Por qué? Porque es trivialmente fácil de falsificar. Hay aplicaciones que te permiten crear conversaciones de WhatsApp idénticas a las reales, con nombres, fotos y mensajes que nunca existieron.
¿Cómo demuestra un simple pantallazo que no es una de esas falsificaciones? ¿Dónde está el contexto, los metadatos de la conversación original, la prueba de que ese usuario realmente envió ese mensaje? Sin más, es un JPG que cualquiera pudo haber creado, un video arrastrado desde tu galería a un PDF. Parece una forma práctica de organizar tus pruebas, ¿verdad? Error garrafal. Cuando haces esto, el archivo original pierde una cantidad invaluable de metadatos. Piensa en ellos como el ADN de tu evidencia, la fecha y hora de creación, el dispositivo que lo grabó, las coordenadas GPS, la duración original, incluso el tipo de códec de compresión. Al arrastrarlo y pegarlo o al convertirlo, esa cadena de custodia se rompe. Es como si alguien arrancara la etiqueta de un objeto en una escena del crimen y la pegara en otro lugar. Ya no se sabe de dónde vino realmente. Un audio de Telegram descargado a la computadora y reenviado por mail. Otra operación de lo más común. Necesitas el audio para tu abogado, lo bajas, lo adjuntas a un correo y listo. Pero al hacerlo, desconectas el audio de su remitente original, de la plataforma donde nació, de los identificadores únicos que Telegram le asigna. ¿Cómo pruebas que ese audio no fue manipulado, que no le cortaste una parte crucial o que no proviene de otra conversación? Los metadatos de origen se pierden o se alteran y con ellos la fiabilidad de la prueba. Cualquiera de estas operaciones tan cotidianas y aparentemente inocentes tumba tu evidencia con la misma facilidad con la que un castillo de naipes se derrumba. No es que el juez no quiera creer en ti, es que la ley le exige pruebas que puedan resistir un escrutinio forense y tus archivos tal como los manejaste simplemente no lo hacen. Es un grave malentendido de cómo la tecnología y la ley interactúan. Mira, la ley no es que sea una antitecnología, para nada. De hecho, los tribunales están cada vez más abiertos a la prueba digital, pero con una condición fundamental, que sea fiable. Y para que un archivo digital pase ese filtro de fiabilidad, necesita apoyarse en 4 patas inquebrantables. Si alguna de estas falla, la mesa se cae, y con ella, tu evidencia. Esto parece obvio, ¿no? Pero en el mundo digital no lo es. Un documento de Word puede decir que es un contrato, pero ¿quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Se ha modificado? Una foto puede parecer tomada en un lugar específico, pero ¿es realmente así? La autenticidad exige que demuestres que el archivo es genuino, que no es una falsificación ni una imitación. Es la base de todo. Si no puedes probar que tu selfie con el reloj atómico es realmente tu selfie, tomada realmente en ese momento con ese reloj, entonces ya empezamos mal. Esta es la hermana mayor de la autenticidad, o quizás la más estricta. La integridad significa que la prueba digital que presentas es exactamente la misma que la original, byte por byte, píxel por píxel. No se ha alterado, no se ha editado, no se ha comprimido de una forma que elimine datos cruciales, ni se le ha añadido nada. Imagina una huella dactilar. Si la manchan o la alteran, deja de ser una prueba fiable. Con la evidencia digital es igual. Cualquier modificación, por mínima que sea, como abrir y guardar un archivo, puede comprometer su integridad y hacer que el juez la descarte. ¿Recuerdas el ejemplo de Javier? Aquí es donde se le cayó la prueba. La cadena de custodia es el registro ininterrumpido y documentado de la posesión, transferencia y manejo de una pieza de evidencia desde el momento de su recolección hasta su presentación en el tribunal. Es decir, hay que demostrar quién tuvo acceso al archivo, cuándo lo tuvo, dónde lo almacenó y qué hizo con él en cada etapa. Cada vez que el archivo cambia de manos, se debe registrar. Si hay un eslabón perdido, si no se sabe quién tuvo el archivo durante un periodo, o si estuvo en un lugar no seguro, la cadena se rompe. Y un juez, legalmente, tiene que dudar de la integridad de esa prueba. Finalmente, tu prueba debe ser relevante. Puede ser la prueba más auténtica, íntegra y con una cadena de custodia impecable del mundo, pero si no tiene ninguna relación directa con los hechos que se están juzgando, o si no ayuda a probar o refutar un punto clave del caso, el juez simplemente la considerará irrelevante y la excluirá. No es suficiente con tener mucha información, tiene que ser información pertinente y útil. Entonces, ¿cómo demonios demuestras todo esto en un mundo donde un niño de 10 años puede editar un video con una aplicación?
Aquí es donde entra en juego el perito informático forense. Este profesional es el superhéroe de la prueba digital. Su trabajo es generar lo que se conoce como un hash único del archivo. Piensa en un hash como una huella digital matemática. Es un código alfanumérico único e irrepetible para cada archivo. Incluso el cambio de un solo píxel o un carácter en un texto cambiará completamente el hash. El perito crea este hash del archivo original, lo documenta, y luego, cada vez que el archivo se copia, se analiza o se mueve a otro soporte. Se genera un nuevo hash que debe coincidir con el anterior, y todo este proceso se firma, metafóricamente y a veces digitalmente, y se documenta meticulosamente. Esto crea un registro inalterable de la vida del archivo. Sin ese trámite riguroso, sin esa huella digital validada y esa cadena de custodia documentada, el juez no solo puede ignorar tu selfie con el reloj atómico, sino que debe hacerlo por imperativo legal. La ley busca certeza, no suposiciones, y menos aún cuando la libertad de una persona está en juego. La teoría está bien, pero los ejemplos reales son los que nos abren los ojos. Estos casos no solo hacen ruido, sino que son un eco de la realidad de cómo la justicia lidia con la inmediatez de la tecnología frente a la lentitud y el rigor de los procedimientos legales. Una mujer, harta de ser acosada verbalmente por un vecino en el ascensor de su edificio, decidió instalar una pequeña cámara oculta en su bolso y grabar la siguiente interacción, y lo consiguió. El video era claro, la agresión verbal evidente. Llevó la prueba a la policía y luego al juzgado de lo penal, pero el juez, en un giro que dejó a muchos boquiabiertos, desestimó la prueba. ¿La razón? Intromisión ilegal en el derecho a la intimidad del agresor. Sí, lo oíste bien. Aunque la agresión era real, la forma en que se obtuvo la prueba violaba un derecho fundamental del acusado, su derecho a la privacidad. En España, grabar a alguien sin su consentimiento en un espacio privado y un ascensor, aunque sea comunitario, puede considerarse así si la persona no espera ser grabada, puede invalidar la evidencia. El resultado: absolución para el acosador. La víctima, además de no ver justicia, se encontró con que su intento de defenderse se le volvió en contra. En un caso de difamación, la parte demandante presentó como prueba clave una serie de conversaciones de WhatsApp donde el acusado profería insultos y calumnias. El abogado, confiado, simplemente hizo capturas de pantalla de los chats y los imprimió. No hubo perito informático que certificara la autenticidad de los mensajes ni la integridad de la conversación. La defensa, astuta, alegó posible duplicación de perfiles y manipulación de capturas de pantalla. Argumentaron que era trivial crear chats falsos con herramientas online o simplemente editar los nombres y fotos de perfil. Sin una pericia forense que validara cada bit de esas conversaciones, el juez no tuvo más remedio que descartarlas. El resultado: absolución para el acusado. La lección: no basta con que el mensaje exista. Hay que demostrar, sin lugar a dudas, que ese mensaje fue enviado por esa persona en ese momento. Una empresa demandó a otra por incumplimiento de contrato, y su prueba principal era un correo electrónico con el contrato adjunto, que supuestamente confirmaba los términos acordados. El problema surgió cuando el juez pidió los headers completos del email para verificar su autenticidad, la ruta que siguió y la identidad del remitente. Resulta que entre el envío del email y el juicio, Gmail, el proveedor de correo, había cambiado sus políticas de almacenamiento de datos y ya no podía entregar todos los headers históricos completos en el formato requerido para un peritaje forense. La información clave sobre la autenticidad del envío original simplemente no estaba disponible o no era recuperable en un formato legalmente admisible. El juez lo declaró insuficiente para probar la existencia del contrato en los términos alegados. El demandante perdió $1.2 millones. Una fortuna se esfumó no por falta de contrato, sino por la volatilidad de los datos en la nube y la falta de previsión en su preservación legal. El patrón aquí es claro, ¿verdad? La tecnología nos da herramientas poderosísimas para registrar la realidad, pero esa realidad, para ser aceptada en un tribunal, no puede ser solo tech. Tiene que venir acompañada de un trámite legal riguroso. Sin él,
Tu verdad más evidente puede ser para la justicia solo una historia más. Si crees que los jueces son unos tecnófobos que odian tu móvil, te equivocas. No es que no les guste la tecnología, es que se enfrentan a un campo minado de problemas que la prueba digital les presenta, y esto los pone legítimamente muy nerviosos. Aquí entramos en el terreno de la ciencia ficción que ya es nuestra realidad. Con la inteligencia artificial generativa, cualquiera puede crear un deepfake hiperrealista en cuestión de segundos. Imagina un video tuyo diciendo o haciendo algo que nunca hiciste, o tu voz, clonada a la perfección, en una conversación que jamás ocurrió. Estos deepfakes pueden ser tan convincentes que incluso los expertos tienen dificultades para distinguirlos de la realidad. ¿Cómo puede un juez, sin formación especializada, discernir la verdad de la ficción en un video así? La posibilidad de que una prueba sea una falsificación tan sofisticada es una pesadilla para el sistema judicial, porque socava la base misma de la evidencia, la confianza en su veracidad. Si no podemos confiar en lo que vemos y oímos, ¿en qué podemos confiar? Este es un elefante enorme en la sala de justicia. Un estudio reciente reveló que un abrumador 67% de los magistrados en muchos países admite no haber recibido nunca una capacitación formal en el manejo de pruebas digitales o tecnologías forenses. ¿Cómo podemos esperar que juzguen la autenticidad de un blockchain, la integridad de un hash SHA-256 o la validez de unos metadatos GPS si no tienen ni idea de qué son? Esta brecha de conocimiento no es una crítica a su inteligencia, sino a un sistema que no les provee las herramientas para el siglo XXI. La falta de formación genera desconfianza, y la desconfianza lleva a la exclusión de pruebas que, de otra forma, podrían ser válidas. Es más fácil descartar lo que no se entiende que invertir tiempo en aprenderlo, especialmente cuando los jueces son seres humanos y están brutalmente sobrecargados. Estudian cientos de piezas procesales por semana, dictan sentencias, presiden audiencias. Su tiempo es oro y su energía limitada. Si tu evidencia digital les obliga a abrir un reproductor especial, a instalar un códec que no tienen, a descifrar un formato de archivo inusual o a pasar horas intentando entender una cadena de custodia compleja que no está bien explicada, ¿qué crees que pasará? Muchos la dejarán para después, y ese después, tristemente, nunca llega. Optarán por las pruebas más sencillas y directas. La complejidad de tu prueba digital, si no se presenta de forma accesible y comprensible, se convierte en su peor enemigo. La facilidad de acceso y comprensión es clave para que tu evidencia siquiera sea considerada. A diferencia de las pruebas físicas, donde existen protocolos muy claros para su recolección y análisis, huellas dactilares, ADN, balística, los protocolos para la prueba digital aún están en desarrollo y varían mucho entre jurisdicciones. Esto genera incertidumbre. Un juez puede dudar en admitir una prueba digital innovadora si siente que no hay un marco legal o técnico claro que la respalde, o si teme sentar un precedente que pueda ser problemático en el futuro. La falta de uniformidad y la preocupación por la caja de Pandora que podría abrirse con cada nueva tecnología hacen que muchos prefieran la cautela, lo que a menudo significa rechazar pruebas que, con un sistema más robusto, serían perfectamente válidas. Así que no es solo una cuestión de ignorancia tecnológica, es una mezcla compleja de amenazas avanzadas, falta de capacitación sistémica, sobrecarga laboral y un marco legal aún en pañales para la era digital. Entender esto es el primer paso para saber cómo navegar este complejo panorama. Bien, ya sabemos por qué una prueba digital puede fallar. Ahora, ¿cómo te aseguras de que la tuya tenga la mejor oportunidad de ser aceptada? Esto es una mini guía práctica, tu kit de supervivencia digital legal. Esto es como la primera regla del Club de la Lucha. No hables del Club de la Lucha. Aquí la primera regla es: no edites, no subas a redes, no copies en formatos inadecuados. No edites ni un recorte, ni un filtro, ni un cambio de nombre. Cualquier modificación altera el archivo y con él su integridad y sus metadatos. No subas a redes sociales. Las plataformas comprimen los archivos, eliminan metadatos y los someten a sus propios términos y condiciones. Lo que subes ya no es el original.
No copies en FAT32. Este formato de sistema de archivos antiguo no registra metadatos importantes como la fecha de creación original o los permisos de archivo. Usa sistemas más modernos como NTFS o exFAT para Windows o HFS plus APFS para Mac, que conservan más información. ¿Qué hacer entonces? Lo ideal es hacer una copia forense, bit a bit, del dispositivo o archivo tan pronto como sea posible. Esto es una copia exacta, byte por byte, que incluye incluso el espacio no asignado. Usa herramientas de software forense y, si es posible, un write blocker, bloqueador de escritura, para asegurarte de que el dispositivo original no se modifique durante el proceso de copia. Guarda el original en un lugar seguro, sin acceso, y trabaja siempre con la copia forense. Los metadatos son la información invisible pero crucial que describe tu archivo. Cuándo fue creado, por qué dispositivo, dónde, GPS, qué modificaciones ha sufrido, etc. GPS fecha hora. Asegúrate de que tu dispositivo tenga activada la geolocalización y la hora automática para que estos datos se incrusten en fotos y videos. Hash MD5 SHA-256. Este es el paso técnico que te mencioné. Un perito informático puede generar un hash criptográfico de tu archivo. MD5 SHA-256 son algoritmos comunes. Este hash es una huella digital única. Si el archivo cambia en lo más mínimo, el hash también lo hará. Registra este hash inmediatamente después de la creación de la prueba o de su adquisición. Esto probará la integridad del archivo en cualquier momento. No esperes a que el juez te pida un peritaje, hazlo tú y hazlo pronto. Cuanto antes, más fácil recrear la cadena. Un perito puede establecer la cadena de custodia desde el principio, antes de que se pierdan datos o se generen dudas. Pueden tomar la imagen forense del dispositivo, extraer los metadatos de forma segura y generar los hashes iniciales. Esto es infinitamente más fácil que intentar reconstruir una cadena de custodia rota meses después. Su informe es tu blindaje. El informe del perito no solo certifica la autenticidad e integridad, sino que también explica el proceso técnico en un lenguaje que el juez puede entender. Esta es una jugada avanzada, pero vital en ciertos casos. Si la evidencia digital crucial está en posesión de la contraparte o de un tercero, un servidor, un móvil, un servicio en la nube, existe el riesgo de que la borren o manipulen. Pide al juez la incautación del servidor o dispositivo. Puedes solicitar al juez una medida cautelar para que ordene la incautación del dispositivo o servidor que contiene la evidencia. Esto debe hacerse antes de que la contraparte tenga la oportunidad de formatearlo o destruirlo. Es una medida preventiva para asegurar la fuente original de la prueba. Muchos juzgados, aunque no lo exijan para el día a día, valoran y admiten estos anexos. Este informe, redactado por un perito o incluso por un notario digital, detalla el proceso de obtención, la cadena de custodia inicial, los hashes generados y una descripción técnica de la prueba. Sirve como una declaración jurada técnica de la fiabilidad de tu evidencia. Consejo de oro: nunca entregues el único original. Parece de sentido común, pero te sorprendería cuántas personas lo hacen. Aporta copia forense. Siempre presenta copias forenses certificadas por tu perito. Guarda el soporte bajo llave. El dispositivo original, móvil, disco duro, tarjeta SD, que contiene la prueba debe ser guardado en un lugar seguro, bajo control, idealmente en una caja fuerte o un almacén de evidencia, hasta que el caso esté completamente resuelto. Es tu as bajo la manga, tu referencia final si surgen dudas. Blindar tu prueba digital no es un acto espontáneo, es un proceso meticuloso que requiere previsión y conocimiento. Ignorar estos pasos es jugar a la ruleta rusa con tu libertad. Vale, la has liado. Tu abogado se olvidó de impugnar la exclusión. El juez rechazó tu video. O, peor aún, ya te han condenado en primera instancia y sientes que tu prueba digital fue injustamente ignorada. ¿Significa eso que todo está perdido? Absolutamente no, pero el reloj corre y necesitas una estrategia de emergencia, una especie de resucitación para tu evidencia digital. Aquí te presento una fórmula de emergencia, pasos clave que tu equipo legal debe considerar. Este es el paso más crítico y urgente. En muchos sistemas judiciales tienes un plazo muy estricto.
a menudo solo 5 días hábiles, para presentar un recurso de apelación contra una sentencia o una resolución que te perjudica. Si tu abogado se durmió en los laureles o no supo argumentar la validez de tu prueba, este es el momento de corregir el rumbo. En el recurso se debe argumentar que la exclusión de tu prueba digital fue un error de derecho, que vulneró tu derecho a la defensa o que no se valoró adecuadamente. No dejes pasar el plazo. Si la prueba fue rechazada por falta de cadena de custodia o dudas sobre la integridad, el recurso de apelación es el momento ideal para presentar un nuevo y exhaustivo dictamen pericial. Este informe debe identificar los defectos del peritaje anterior o la ausencia de uno, explicar por qué la presentación inicial fue deficiente, realizar un análisis forense impecable, volver a la fuente original de la evidencia si es posible, o trabajar con la copia más cercana al original, establecer una cadena de custodia retroactiva si se puede, documentar cada paso desde el momento de la adquisición de la prueba hasta la realización del nuevo peritaje. Generar y certificar hashes, demostrar la integridad del archivo, explicar la metodología forense, detallar cómo se garantizó que la evidencia no fue manipulada. Este nuevo dictamen es tu oportunidad de limpiar la prueba y presentarla de forma irrefutable. El derecho evoluciona y los tribunales, aunque lentos, se van adaptando. Busca sentencias de tribunales superiores o de otras jurisdicciones que hayan admitido pruebas digitales similares a la tuya, especialmente si la decisión se basó en el rigor del peritaje o en la aplicación de tecnologías como el hash o la blockchain. Presenta estos precedentes, jurisprudencia, como argumento para que el Tribunal de Apelación reconsidere la decisión del juez de primera instancia. Demuéstrales que ya se está haciendo y que existe un camino legal para aceptar tu evidencia. A veces, un buen precedente es el empujón que un juez necesita. Si tu prueba digital es un video de tu móvil, pero hay otras fuentes de información que pueden corroborarla, solicítalas. Réplica del disco duro del centro de distribución. Si, como en el caso de Javier, tu video muestra que estuviste en un lugar específico, pide al juez que ordene una réplica forense de los discos duros de las cámaras de seguridad de ese lugar. Si los horarios y tu presencia coinciden, tu evidencia se refuerza exponencialmente. Cámaras de seguridad de la vía pública. Solicita los videos de las cámaras de tráfico o de comercios en la ruta que tomaste. Registros de proveedores de servicios de Internet, ISP. Si se trata de comunicaciones online, se pueden solicitar los registros de conexión o de datos de los ISP, con la debida orden judicial. Registros de torres de telefonía. Si tu móvil estaba cerca del lugar de los hechos, los registros de las torres de telefonía pueden corroborar tu ubicación. Todas estas pruebas externas, aunque no sean tu prueba digital, sirven para darle un contexto y una validación externa a lo que tú presentas, blindándola contra cualquier duda. Una condena en primera instancia no es el final del camino. Es una batalla perdida, no la guerra. Pero la ventana de oportunidad se cierra rápidamente. La clave está en la acción inmediata, en la búsqueda de asesoramiento especializado y en la preparación de una estrategia de apelación que no solo corrija los errores pasados, sino que anticipe las objeciones futuras. Tu libertad bien lo vale. Hemos hablado mucho de hashes, metadatos, cadenas de custodia y peritos informáticos. Pero hay un componente crucial que a menudo se olvida: el factor humano. Un perito puede generar el hash más impecable del mundo, certificar la integridad de un archivo con estándares militares y redactar un informe técnico perfecto. Pero si tu abogado no sabe contar esa historia de forma convincente y comprensible para un juez y un jurado, todo ese trabajo técnico puede caer en saco roto. El juez no es un informático forense, es una persona que toma decisiones basadas en hechos, en pruebas y, sí, en un relato coherente y creíble. El abogado es el narrador, el que debe traducir el lenguaje técnico del perito a un lenguaje legal y humano. No basta con decir el hash coincide. El abogado debe explicar por qué ese hash es más fiable que una cadena de notarios, por qué es la prueba irrefutable de que el archivo no ha sido manipulado. El relato legal de tu prueba digital debe conectar los puntos de forma magistral. ¿Dónde estaba el dispositivo?
No solo las coordenadas GPS, sino la narrativa de cómo ese dispositivo estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Mi cliente Javier tenía su GoPro activada como siempre, documentando su ruta de reparto. A las 22:14, su GPS lo sitúa en el centro de distribución, a 8 kilómetros del crimen. La cámara no solo lo graba filmando, sino que el sistema de geolocalización de la GoPro, certificado por el perito, valida su ubicación. ¿Quién accedió al archivo antes que tú o antes del perito? Aquí se teje la cadena de custodia. Desde el momento en que mi cliente apagó su GoPro, el dispositivo fue precintado y entregado al perito forense, quien realizó una copia bit a bit. Nadie más tuvo acceso al original. Cada paso, desde el precinto hasta el análisis, fue documentado y certificado, garantizando la integridad de la fuente. ¿Por qué ningún software de edición tocó los fotogramas? Esta es la parte de la integridad. El perito generó un hash SHA-256 del video original. Este código único, como una huella dactilar digital, no ha cambiado ni un solo bit desde su creación. Esto significa, su señoría, que ni un solo fotograma de ese video ha sido alterado, cortado o añadido. Lo que usted ve es exactamente lo que la cámara de mi cliente grabó en ese momento. Sin ese storytelling legal, sin esa capacidad de conectar la evidencia técnica con los hechos del caso de una manera lógica y persuasiva, la prueba digital más sólida se queda en un disco duro, incomprensible y por tanto inútil para la justicia. Tu abogado no solo debe entender la ley, sino también la tecnología y sobre todo, cómo contar una historia que convenza, porque al final, la justicia es también una cuestión de narrativa. Hasta ahora, nos hemos centrado en cómo validar tu prueba digital para que sea aceptada. Pero hay un lado oscuro, un riesgo que puede convertir tu intento de defensa en un grave problema legal para ti. Los riesgos de privacidad y la temida prueba ilícita. ¿Recuerdas el caso de la mujer que grabó a su acosador en el ascensor y la prueba fue desestimada por intromisión ilegal? Ese es solo un ejemplo de cómo obtener tu evidencia violando derechos de terceros puede hacer que el juez no solo la excluya, sino que, en algunos casos, te meta a ti en un problema legal adicional. El principio es claro: la justicia no puede basarse en pruebas obtenidas de forma ilegal. Es lo que se conoce como la doctrina del fruto del árbol envenenado. Si la fuente, el árbol, es ilegal, todo lo que se derive de ella, los frutos, también lo será, por muy jugoso que parezca. Grabar conversaciones privadas sin consentimiento. En muchos países, grabar una conversación en la que no eres parte, o incluso en la que sí lo eres pero sin el consentimiento de los demás participantes, puede ser un delito contra la privacidad. Si pinchas el teléfono de tu vecino para demostrar que tu ex es violenta, o si instalas un micrófono oculto en su casa, la prueba que obtengas, por muy reveladora que sea, será ilegal y por tanto inadmisible. Además, podrías enfrentarte a cargos por violación de la intimidad, con penas de cárcel o multas elevadas. Acceso no autorizado a dispositivos o cuentas. Entrar al móvil, ordenador o cuenta de correo electrónico de tu pareja o expareja sin su permiso, incluso si sospechas de infidelidad o maltrato, es un delito de acceso no autorizado.